favor, en Josué capítulo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? No, pásenle al 3 mejor. Josué capítulo 3, versículo 1. Estaba confundiéndome yo. Son 2 páginas, así que no es mucho cambio. Josué capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán, perdón. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Miren, este pasaje es un pasaje para mí muy significativo, porque es el pasaje en donde, después de que Dios habló a Abraham, casi 500 años antes que esto, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo le daré a tu descendencia. Y él salió con su mujer, con sus siervos, con todo su ganado, y se fueron y se instalaron en la tierra de Canaán, y en esa tierra estuvieron habitando. Entonces en esa tierra tuvo a su hijo. Después de que tuvo a su hijo tuvo a sus 2 hijos, ¿sí? Uno de sus hijos se fue a otro lugar a buscar esposa, tuvo a su esposa, regresó y tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos fue vendido como esclavo a Egipto. Y todo ese tiempo Dios les decía: esta es la tierra que yo les voy a dar. Pero ninguno de ellos durante 500 años tuvo una escritura de esa tierra, hablando en términos de hoy en día de nosotros. No tuvieron la propiedad de la tierra que Dios les estaba dando. La única tierra que tuvo en propiedad Abraham fue el sepulcro de Sara, porque él dijo: no la voy a sepultar, para que no digan que la sepulté en un lugar que no era mío. Pero nada era de ellos. Y este momento es el tiempo en que Dios les da ya la herencia que les había prometido. Y aunque hay muchas enseñanzas que nosotros podemos aprender, y ahorita veremos algunas aquí, yo quiero que veas algo que es muy importante para Dios. Dice Proverbios 13:22, si lo quieres abrir. Yo traigo versión, no sé cuál traigo, pero bueno, yo leo una que es la que tengo instalada. Ya le cambiaré después o no le cambiaré, ya se va actualizando, uno va cambiando, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Proverbios 13:22. Dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Qué dice? El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Fíjense, hay una palabra que dice herederos y otra palabra que dice herencia en la Biblia muchas veces. Y muchas veces nosotros en la vida diaria, como vamos y como estamos siendo educados, decimos, no, es que herencia, ya que mis hijos se rasquen con sus uñas, que aprendan y que así como yo me hice a mí mismo, que ellos crezcan y trabajen y que vean, que sepan lo que es forjar una vida. Pero la Biblia, toda la Biblia habla de herencia y habla de dejar herencia. Y no solamente de una herencia física, sino de una herencia espiritual que dejamos a nuestros hijos. Nosotros estuvimos en una reunión hace rato y yo le preguntaba a los que estaban en la reunión, les preguntaba, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Que son cosas que normalmente todos por la cultura en la que vivimos sabemos cuáles son los 10 mandamientos, pero el primer mandamiento no lo sabemos. Porque cuando nos preguntan cuál es el primer mandamiento, decimos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ya está. Pero ese no es el primer mandamiento. Esa es la forma en que Jesús resumió a los fariseos en 2 mandamientos toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando tú vas al libro de Éxodo, si quieres ábrelo, capítulo 20. ¿Sí? Versículo 1 dice, ya lo habían puesto aquí, decía, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y a partir de ahí, de esos 2 puntos que están ahí, empieza el primer mandamiento, a partir de ahí. Y dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el primer mandamiento. ¿Qué quiere Dios? Que lo ames con todas tus fuerzas, que estés con Él, y termina diciéndonos, si tú me amas y si tú no te haces imágenes y si tú me buscas solo a mí, vas a tener bendición, porque Dios hace misericordia a millares, pero si no lo haces, ¿qué dice? Van a venir maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. Entonces, toda la Biblia habla de una herencia, habla de la herencia de la tierra que da, habla de que nosotros debemos dejar herencia, pero aunque tú no quieras, dejas herencia espiritual. Tu forma de actuar dice cómo eres tú. Mis abuelos vinieron de España, no sé ni en qué año, pero vinieron de allá. Llegaron aquí y mis abuelos, él era valenciano, ella era andaluza, llegaron y se instalaron en Puebla, tenían 3 hijos, 2 de ellos murieron y quedó mi papá. Y de repente mis abuelos iban al Club de Leones y en el Club de Leones cuando dejaban los abrigos, una señora que recogía los abrigos o una muchacha, no sé si era señora, muchacha, lo que fuera, le hizo ojitos a mi abuelo o mi abuelo a ella y mi abuelo dejó a mi abuela por ella y ni se divorció de mi abuela y se fue con ella, tuvo 3 hijas con ella y se fue. Y tú dices, qué desgracia familiar es lo que pasa. Cuando un hombre decide dejar su familia o una mujer decide dejar su familia, viene una traición, primero traiciona a Dios, te traiciona a sí mismo, traiciona a su esposa o a su esposo, traiciona a sus hijos. Viene un rompimiento con la sociedad porque con tus amigos ya no puedes estar. ¿No te ha pasado que algún amigo tuyo hace algo así y de repente ya no lo puedes ni ver y le dices, te dan ganas y cuando lo ves de darle 3 cachetadas y decirle, despierta, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues mi abuelo lo hizo. ¿Y qué creen que hizo mi papá? Lo mismo. ¿Y qué creen que hicieron sus 3 hermanas, hijas de la otra señora? Lo mismo que hizo su mamá. Hay una herencia y hay una transmisión espiritual. O vemos al muchacho, al joven que vive en su casa con su mamá, que ya vive solo con ella porque el padre los abandonó y el padre era alcohólico y él vio de niño cómo su papá golpeaba a su mamá y de repente nadie queremos oír esas historias, pero muchos las hemos visto. Y de repente él crece y ama a su madre y la idolatra al grado de que si le dicen algo de su mamá, a nadie le mientan a su padre, ¿verdad? Y si te lo dicen a lo mejor hasta te ríes y dices, ¿qué? Pero a su mamá sí, porque la mamá tiene un lugar especial en nuestro corazón. Ahorita les digo por qué. Y luego llega el momento en que él crece, se casa y lo mismo que le hacía a su papá, a su mamá, lo hace él.
¿Y por qué lo hacía? Porque trae una herencia espiritual. Y esa herencia espiritual la va arrastrando y él no lo quiere y él a sí mismo se ve mal y se siente mal y se vuelve alcohólico igual que era su padre y es una herencia espiritual. Y eso es lo que yo quiero transmitirte hoy. Dios es un Dios de herencias. Y así como llegó el pueblo de Israel con Josué y se paró al borde del río Jordán y Dios le dijo, ahora vas a tener que pasar el río. Dios te dice a ti hoy, a partir de hoy tienes que entender una cosa, llegará el momento en que tú, tus hijos, tus nietos o tus bisnietos van a recibir la herencia espiritual que tú estás sembrando. Así como tú cosechas la herencia espiritual de tus padres, así como cosechas la herencia espiritual de tus abuelos. Y tú dices, pero entonces yo tengo que cargar con todo lo malo que hicieron. Dios puede cambiar eso, ¿sí? Dios puede cambiar lo malo que viene detrás de ti. Yo a mis hijos les explico estas mismas cosas que pasaron en mi familia y otras más que hayan pasado, yo les explico y les digo, es que tienes que saber esto porque tienes que romper con esas maldiciones. Y yo aunque haya roto con ellas, las vuelvo a romper y las vuelvo a romper y las vuelvo a romper. ¿Por qué? Porque el diablo viene y te tienta ¿con qué? Con lo que sabe, con lo que tú has estado ligado alguna vez espiritualmente. Yo cuando tenía 18 años, de repente, yo era cristiano, yo iba a la reunión, yo estaba bien fiel con Dios y de repente un día, ¡pum!, me enfrié. Fueron como 3 o 4 años en los cuales mi vida era un torbellino. Yo llegaba a mi casa después de venir de fiestas y me acostaba en mi cama y le decía, Dios, yo te amo a ti, pero me gusta irme con mis amigos. Y pasaron unos días horribles en los cuales yo estaba luchando porque yo quería servir a Dios. Yo sabía que estaba mal que yo fuera y que me pusiera, que bebiera. Sabía que estaba mal la forma de hablar en la que hablaba. Y la quería dejar, pero no la podía dejar, hasta que un día entendí y me recordó la forma en que yo había recibido la herencia de mi papá. Y yo dije, yo renuncio a esa herencia, yo no la quiero. Y de repente, sin que yo me diera cuenta, empecé a caminar en los caminos de Dios otra vez, me enderecé. ¿Cuántos les ha costado trabajo dejar de fumar? Se rieron, o sea que eso quiere decir que es cierto. Yo me compraba mis cigarritos y estaba ahí, no era fumador de todo el día, pero de repente ya era, y cuando ya los tirabas, pues también adolescente, así terminando, pues no traía dinero, entonces de repente yo los tiraba en el terreno que está enfrente de mi casa, los aventaba. Al otro día por la mañana, porque yo decía, ya no voy a fumar. Y al otro día por la mañana estaba saltándome la barda y llegaba y lo recogía, ¿sí? Y así fueron años. Ese día que yo decidí romper con esa herencia, ese día que yo le dije a Dios, te escojo a ti y no quiero tener esa herencia para mí, la cajetilla estaba nueva, la tiré y no la volví a ver. Porque era una herencia que estaba contra mí, que yo no quería y la tenía. Y así como esas hay muchas cosas en tu vida que te vienen como herencia. ¿Sí? Tan fuerte es la herencia, fíjate lo fuerte que es la herencia. Lucas 1:32. Fíjate lo que es la herencia. David sirvió a Dios con todo su corazón. David fue un hombre que fallaba y que pecaba igual que tú y que yo, pero David tenía un corazón el cual amaba a Dios y tenía un corazón conforme al corazón de Dios y se arrepentía de sus pecados. Y fíjate lo que dice aquí, cuando están hablando acerca de Jesús, aquí está, el ángel está anunciando y está diciendo quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué dice Lucas? Dice, está hablando de Jesús y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David, su padre. ¿En dónde está sentado Jesús? En el trono de David. El trono que está en el cielo sobre el que Jesús está sentado tiene un nombre y se llama David. Y Dios le ha dado el trono de David por herencia por el corazón de David. Dios no se guarda nada. A la gente que sirve a Dios, a la gente que busca a Dios, Dios le pone nombre a la herencia como la tierra que Dios le juró ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no dice la herencia que le voy a dar a mi pueblo. Dios dice la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando el pueblo pecó, Dios le dijo a Moisés, los voy a destruir y de ti haré una nación grande. Y Moisés le dijo, no, Dios. Moisés intercedió por ellos, pero Dios iba a ser un pueblo que iba a ser el pueblo de Moisés, porque Dios honra y quiere honrar al que le sigue y al que lo busca, le quiere dar una herencia especial. Y nosotros tenemos que entender una cosa, quieras o no quieras,
todo lo que tú actúas siembra una herencia. Y las circunstancias culturales en las que vivimos nos guían a que nuestra herencia no le demos importancia a nuestra herencia espiritual. Fíjate, cuando está hablando Jesús y está diciendo cuando ores, dice no ores en público. Y yo cuando estaba orando acerca de este tema de la herencia, de repente recibí, dice Mateo 6:6, si lo quieres ver, o si lo quieren poner ahí para que sea como sea la costumbre de aquí. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate, yo entendí algo cuando estaba leyendo esto hoy. Dice, este versículo, si nosotros leyéramos el contexto en el que está escrito, está diciendo que cuando ores no seas como los fariseos y los publicanos que vienen y oran públicamente y en las esquinas están diciendo, ay Dios, gracias, para ser vistos de todos, sino que entra y en tu lugar privado ora. Eso es una cosa es porque es tu relación con Dios, pero también ¿sabes por qué es? Porque en lo privado es donde la gente hace las cosas que no quiere que nadie sepan. En lo privado es cuando la gente utiliza el teléfono para ver lo que no tiene que ver. Y está diciendo, cuando estés en lo privado, ora. No cuando estás aquí, no cuando estás aquí delante de todo el mundo. A nosotros nos decían cuando éramos jovencitos en la congregación, no pongas cara de ángeles en la congregación. Porque todos en la iglesia ponemos caras de angelitos, todos somos bien buenos, todos estamos recibiendo el mensaje, todos estamos concentrados en cuál es el mensaje de la palabra, pero cuando llegamos a nuestra casa y cerramos la puerta y estamos solitos y tienes la oportunidad de coger el teléfono, ¿qué ves ahí? ¿Estás en secreto? ¿Oras a tu Padre? Ayer me preguntó una persona y me dijo, si tú eres misionero, eres pastor, tienes un negocio, ¿a qué horas oras? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y sabes por qué es esa pregunta? Porque mira, cuando yo estaba, tendría no sé, 18 años en un congreso de jóvenes, creo que 18 años, la verdad ni me acuerdo cuántos tenía. En un congreso de jóvenes, hace, ya cuando cuentas los años por décadas, entonces dices, ya no tengo. Y de repente en un taller se llamaba gestión del tiempo. Y tú dices, ¿cómo gestión del tiempo? Y lo primero que nos hicieron fue, nos dieron unos papelitos y nos dijeron, anota, ¿cuántas horas le dedicas al día a ir al baño? Bañarte, lavarte los dientes, ir al baño. Y todo lo que hagas en el baño en el día. Y anotabas tus horas. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuánto tiempo vas a la universidad, colegio, lo que tengas que hacer? ¿Cuánto tiempo comes? ¿Cuánto tiempo ves la televisión? En ese tiempo no había internet. No. Todos los que mayorcitos saben que no había internet y no pasaba nada. Vivíamos. Y llegábamos a nuestro destino sin que nos dijera gira a la derecha. Da vuelta en U. Ya me da risa cuando el GPS dice da vuelta en U. Y yo, ¿cómo que en U? Allá dice haz un cambio de sentido. Y entonces, y cuando de repente todos los que estábamos ahí, incluyendo nuestro tiempo devocional, sumamos el tiempo que teníamos cada día, todos teníamos días de 29 horas. Porque ¿sabes qué? Siempre creemos que hacemos las cosas que hacemos y las hacemos bien. Pero cuando tú tienes que recortar tiempo de tu vida diaria, ¿sabes qué es lo primero que recortas? No me da tiempo de orar, tengo que salir corriendo. Y ya no abriste la Biblia ni oraste y saliste corriendo. Llegas a comer, vengo rápido porque después en la tarde tengo que ir a recoger no sé qué, tal. Y en la noche estoy muy cansado, ya no sé qué, pero pones las noticias y te quedas dormido viendo la tele. Ya, se te acabó el día. ¿A qué horas oras? ¿En qué momento le dedicas tú a Dios? Hace unos meses cuando venimos, el año pasado, Alberto me dijo, mira me dijo, ¿tienes la Biblia? Le dije, yo predico con la Biblia en el teléfono, y él me dijo, ¿y tienes el YouVersion? Y yo, no sé ni qué es YouVersion. Entonces ya me lo enseñó, me lo instalé, y gracias a eso estoy conectado con un amigo de Madrid, y el amigo cuando yo no he terminado de orar, de repente me llega el mensaje y me dice, Richard ya hizo su devocional el día de hoy, y yo digo, oye, yo no, y eso te pega. Tienes muchas herramientas. ¿A qué horas oras? A la hora que se necesite. De preferencia en la mañana, porque el rey David, la Biblia dice, ¿saben por qué dice la Biblia las cosas que dice? Porque es lo que tú necesitas oír. Y el rey David decía, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. ¿A qué hora? Temprano. Te tienes que levantar antes. Eso implica.
¿Y sabes por qué? Porque es en lo oculto donde tú cosechas las malas herencias y donde ganas las buenas herencias. Tú le vas a dejar herencia a tus hijos, quieras o no quieras, tú le vas a dejar una buena o una mala herencia. A veces nos cuesta trabajo pensar en la herencia espiritual, no a todos los casos, pero no en todos los casos nuestro padre ha sido un buen padre. Y como no estamos acostumbrados a tener un reflejo de un padre que sea el que nos da nuestra herencia, el que ve por nosotros. A mí me pasó un día, hace como 8 meses o un año, estaba yo sentado, no me acuerdo ni dónde realmente, porque lo que me acuerdo es lo que pasó, no dónde estábamos. Y de repente mi hijo, que tiene 18 años, está ahí sentado y mide 1,91, 92, una cosa por el estilo. El pequeñito estaba sentado aquí al lado mío. Y de repente le dio sueño, hizo así y se me acostó y se acurrucó como si tuviera 6 años. Y yo ya se lo comenté esto a él, por eso lo puedo decir abiertamente. Yo de repente me sentí así como que, ¿cómo se me acurruca así el hombrezote este? Y después dije, es mi hijito, ¿cómo no? ¿Y saben por qué tuve esa reacción? Porque yo nunca lo hice con mi padre. Es más, no lo podía haber hecho con él, porque él me hubiera dicho, ¿qué pasa? ¿No eres hombre? Acuéstate en la cama, no estés encima de mí. Así me hubiera contestado mi papá. ¿Y sabes por qué creo que lo hacía así? Porque lo vio de su papá. Y siempre decimos, nosotros no, nadie, hay un dicho que dicen, nadie nació sabiendo ser padre. ¿Verdad que lo decimos? Pero nadie nació sabiendo ser ingeniero y estudió y lo es. O sea que no tenemos pretexto. Herencia tenemos que dejar. Herencia la vamos a dejar. En el libro de Primera de Reyes 14, no lo vamos a leer ya por el tiempo, pero está hablada la historia de 2 reyes de Israel y de Judá. El reino de Israel se dividió a causa del pecado de Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, por tu pecado voy a dividir el reino, pero no lo voy a dividir contigo, sino lo voy a dividir con tu hijo, porque a ti te voy a dejar la herencia de David. Le prometí a David que tú ibas a tener herencia aquí. Pero como tú has pecado y has metido 1000 mujeres, tenía 700 esposas y 300 concubinas, y muchas ellas eran de fuera, y dice ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 11, dice que él les levantaba lugares altos a sus mujeres, traían sus dioses y él les ponía sus altares a sus mujeres, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, le dijo, el reino se va a dividir. Y en el 14 vemos cómo están los 2 reyes, empieza hablando de Jeroboam, que no era hijo de Salomón, pero que era el rey de 10 tribus, o sea, la mayor parte le fue quitada al hijo de Salomón y le fue dada a uno que no era ni de la familia de Salomón. Pero este hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y cuando estaba su hijo enfermo, y cuando tenía que mandar ir a ver al profeta para saber qué decía Dios acerca del hijo, en lugar de ir él como bien machote, mandó a su mujer. ¿Cuántos han mandado a su mujer? Dile al de la renta que si nos espera una semana. Y el macho le dice a su mujer, y ahí va la mujer, oiga, es que queremos, vea. Pues ahí va la mujer delante del profeta, y le dice, pero disfrázate para que no sepa quién eres. Y cuando llegues ahí, le llevas, mira, llévale unos panecitos y miel para sobornarlo y que te dé una buena palabra. Porque eso es lo que está haciendo, realmente. Y entonces llega la mujer, pero cuando ella llegó, el profeta ya sabía que ella venía. Y Dios ya le había dado palabra. Entonces ella entra por la puerta y cuando va entrando le dice, hola esposa de Jeroboam, ¿por qué vienes disfrazada? El profeta era ciego. Imagínate. Y le dice, ¿por qué vienes disfrazada? Y vienes a mí tratando de engañarme, y déjame decirte, ya tengo la respuesta para ti. Cuando tú regreses a tu casa, tu hijo que está enfermo se va a morir. Y como tu marido ha hecho todo lo malo delante de mí, no quedará uno de la casa de Jeroboam que no muera. Y el que muera en la ciudad va a ser comido por los perros, y el que muera en el campo por los pájaros. Y no solo eso, sino que ahí va la herencia aún más allá. Le dice, sino que quitaré a Jeroboam de la casa de Israel, y pondré a otro en su lugar, pero Israel pagará porque Israel ha seguido a Jeroboam y adoran a los dioses que Jeroboam adora. Y van a ser esparcidos por toda la tierra. Ahora te preguntas, ¿por qué hay israelitas por toda la tierra? Ahí está la respuesta. Por el pecado de Salomón, por el pecado de Jeroboam, y fueron esparcidos por toda la tierra. Cuando tú vives tu vida, traes herencia para ti, para tus hijos, para tus nietos, pero lo traes para tu ciudad y lo traes para tu congregación,
lo traes para tu iglesia. Y tú dices, nomás lo malo, no, lo bueno también. Pero lo bueno es más trascendental. Dice la Biblia que Dios hace misericordia a millares. ¿Y sabes por qué dice millares? Porque una generación bíblica son 40 años. Y si son 1000 generaciones, son 40,000 años. No vamos a llegar, Jesucristo viene antes, o sea, es eterna la bendición. Es una bendición que va a durar para siempre. La bendición que Dios le va a dar a tus hijos va a ser grande. Los dones que Dios te da, Dios quiere transmitirlos a la familia. Dios quiere que salga, que esa bendición corra por tus venas. Así como Dios le dio el trono a Salomón por David. Y se lo perduró por David. Y David arregó y entonces vino consecuencia después. Y luego de Jeroboam viene Roboam. Y Roboam hizo lo malo también. ¿Y qué hizo Roboam? Tú lees lo que hizo Roboam. Hizo lo mismo que Salomón su padre. Pero fíjate que una cosa bien curiosa. El nombre de Salomón solamente se nombra para decir que era el padre del rey Roboam. Pero cuando habla de si hacía lo correcto, decía, lo hacía conforme a David su padre. O si hacía lo incorrecto, no hizo lo correcto como sus antepasados. El nombre de Salomón era borrado de las listas. Dios borraba el nombre de la persona de la lista cuando hacía lo malo. Hizo lo malo como sus antepasados, pero cuando hacía lo bueno, lo hacía lo bueno conforme a ¿quién? Conforme a David. Yo no deseo que el nombre de mi familia sea borrada. No porque yo quiera que mi familia sea levantada o no, sino porque yo quiero que mis hijos tengan una buena herencia. Yo quiero que mi ciudad tenga una buena herencia. Yo deseo que mi ciudad sea transformada por medio de la herencia que nosotros dejamos y de la siembra que nosotros ponemos. Esto no es una cosa de hoy para mañana, esto es una cosa de trascendencia. Abraham salió a tomar la tierra obedeciendo a Dios. 500 años pasaron para que llegara la escritura del terreno. Hablando como nosotros, ¿verdad? 500 años, pero él obedeció porque él estaba queriendo sembrar bendición para que tú y yo hoy recibiéramos la bendición. ¿Sí? Gálatas 3, 13 y 14. ¿Saben lo que dice? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición ¿de quién? De Abraham alcanzase a los gentiles y que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabes cuál es la herencia principal que nos dejó la fe de Abraham? La llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jeroboam y de Roboam, que fueron unos 600 años después de Abraham y fueron hace 3000 años. Y hoy nosotros nos acercamos a Dios y tenemos la llenura del Espíritu Santo porque Abraham lo buscó un día. ¿Sí? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando tú lees el libro de Hebreos en el capítulo 11 y habla de los héroes de la fe, termina diciendo, y todos estos buscaron a Dios. Habla de todos los del Antiguo Testamento, dice, todos estos le sirvieron y fueron perseguidos y fueron muertos con espada, aserrados, apedreados, y todos ellos vieron de lejos, pero no recibieron la promesa para que no recibirla sin que nosotros la recibiéramos. Tú tienes la oportunidad hoy, todos nosotros tenemos la oportunidad hoy, de acercarnos a Dios, y así como estaba diciendo aquí Josué, al pueblo le dijo, síganme aquí y sigan el arca de la presencia de Dios, porque todos, si te fijas el capítulo que leímos, el principal capítulo, era, tienes que seguir el arca y cruzar el río por donde está el arca. El arca simbolizaba la presencia de Dios. ¿Tú quieres recibir la herencia para tus hijos? Camina por donde va el arca, camina por donde va la presencia de Dios. Sigue a los sacerdotes que van por ahí. Miren, los pastores no somos perfectos. Casi, pero no. No somos nada parecido a perfecto. Pero de repente Dios nos da la sabiduría para que en un momento de necesidad tengamos una palabra para cuando tú la necesitas. Aquí están tus pastores. Y dice aquí, tienes que seguir a los sacerdotes que llevan el arca. ¿Y por qué los tienen que seguir? Capítulo 3 de Josué dice, porque tú no sabes por dónde tienes que ir, porque nunca has pasado por ahí. Vamos a leerlo rápido y con esto vamos a terminar. Dice, 1 Josué
Capítulo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, Josué capítulo 3, versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Por qué tenemos que ir con los pastores? ¿Por qué tenemos que seguirlos? Porque nunca hemos ido por el camino. Quizás ellos tampoco, pero Dios les habla para que nos sigan a nosotros. Es así, porque a Dios le plació. Sigue la presencia de Dios, sé lleno del Espíritu Santo y prepárate para dejar una buena herencia para tus hijos. Prepárate para dejar una herencia para tu ciudad. Prepárate para dejar una buena herencia en tu congregación. Estadísticamente, los avivamientos de las congregaciones duran 40 años. Y 40 años es una generación. Y son 40 años porque la gente no logra pasar la estafeta a la próxima generación. ¿Y sabes por qué es? Porque no cuidamos la herencia. Porque en lo oculto hacemos lo que no podemos hacer en público y nadie nos ve. Pero cuando yo cambio lo que hago en lo oculto y busco a Dios en lo oculto, y Dios me recompensa en público y la bendición viene para mis hijos, cambia y se es transformada mi vida, cambio la herencia mía, cambio la de mis hijos y cambio el futuro de la nación, cambio, haciendo eso. Cierra tus ojos un momento. ¿Dónde estás? Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor. Dice tu palabra en el libro de Hebreos que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia y nos acercamos a ti, Señor, con esa confianza de que tú no nos vas a desechar, Señor. Y nos acercamos, Señor, abriéndote nuestro corazón. Yo no sé si tú has invitado a Jesús alguna vez a tu corazón o si no lo has hecho, si nunca lo has hecho y hoy Dios está hablando a tu corazón y tú quieres decirle, yo te abro las puertas de mi corazón. A mí me gustaría hacer una oración contigo. Si quieres indicármelo levantando tu mano en tu lugar y decirme, yo quiero, gracias. La puedes bajar, gracias. Gracias. Si alguien más no ha hecho esta oración y quiere hacerlo, gracias, puedes bajar tu mano. Gracias. Yo le voy a pedir a toda la congregación, a todos los que estamos aquí, que hagamos esta oración apoyando a los que han levantado la mano. Dile conmigo, Señor Jesús, yo te confieso hoy como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a Él. Perdóname mis pecados. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Yo quiero seguirte a ti, Señor. Entra en mi corazón, Dios. Sana mi corazón. Lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Porque quiero tener una vida diferente contigo, Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, si Dios te ha estado hablando a ti de herencias y sabes que tienes que romper con cosas del pasado, pídele a Dios, dile, Señor, yo no quiero tener esas herencias antiguas. Si Dios te ha hablado porque no te preocupabas por la herencia que habías de dejarle a tus hijos, si a ti te dañaron tus padres, si a ti alguien te dañó, te abandonaron, a lo mejor alguien de tu familia, a lo mejor tu mujer te dejó o tu marido te dejó, y tú tienes esas heridas en tu corazón y tú sabes que son cosas que pasarán de herencia en herencia, pídele a Dios ahora, dile, Dios, sana mi corazón, Dios. Sana mi corazón, Dios. Tú necesitas acercarte confiadamente ante el trono de la gracia, dice, para que encuentres el oportuno socorro. Dile, Dios, socórreme hoy, Dios. Tú conoces mi corazón, Señor. Yo te necesito a ti, Señor. No necesito a nadie más, te necesito a ti. Le cantábamos y le decíamos, Señor, tú no me debes nada, solo te quiero a ti. Dile, yo te quiero a ti, Señor. Sana mi corazón hoy, Señor.
Quiero estar libre hoy de toda atadura y de toda herencia de maldad que venga sobre de mi vida, Dios. Y dile, yo quiero, Señor, sembrar una herencia de bendición para mi familia. Quiero ser una herencia de bendición para las generaciones que vengan detrás de mí en la congregación, Señor. Queremos ser una herencia de bendición para nuestro país. Estamos esperando que políticos tomen el cargo y que hagan el cambio, y el cambio viene a través de nosotros, Dios. Dile, yo quiero ser ese cambio en esta ciudad, Dios. Yo quiero ser ese cambio, Señor, que bendice la ciudad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.